Antes comentabas que compartías tu contenido y que hubo un momento donde un vídeo tuyo se viralizó y a partir de aquí pues empezaste a aparecer con tu rostro. Te queríamos preguntar sobre la creación de comunidad, si tú percibes que hay una comunidad de seguidores o de personas que apoyan tu contenido, que convergen con tus creencias, y si el hecho de que exista esta comunidad ayuda a que haya personas que puedan engancharse pues, a esas creencias, a encontrar un grupo donde valores como la fraternidad estén latentes y puedan allí conocer las perversiones del mundo en el que nos encontramos, ya sea laboral, ya sea político. Por lo tanto, la cuestión es esta, ¿no? ¿Cómo puede contribuir tu comunidad o la comunidad que pueda generar un líder de opinión a la politización de los jóvenes y del mileniado? Es muy importante lo que veníamos diciendo antes, un referente a la hora de la politización, uno o varios, ¿no? Yo es que cuando hablo de politización me recuerdo a mí mismo hace 10 años. Yo hace 10 años era, o sea, no estaba para nada metido en el mundo de la política. Sí que es verdad que siempre he sido reflexivo o, o he cuestionado muchas partes del status quo, ¿no? Eso sí que es cierto, pero nunca desde un plano politizado, ¿no? Es muy importante porque yo cuando intento hablar o mandar un mensaje siempre me acuerdo de ese yo de hace 10 años que lo único que pensaba era salir de trabajo, irse de fiesta y comprar ropa de vez en cuando. Ese tipo de personas que están atrapadas por la red del consumismo capitalista y que lo único que hacemos, pues eso, comprar ropa de vez en cuando, ir al McDonald's el fin de semana, ahora viajes, muchas series. Es como el nuevo modus operandi del capitalismo. Intentar salir de ahí es muy complicado. Es muy complicado porque requiere años. Requiere años el hecho de ir cuestionándote cosas, va cambiando tu pensamiento a lo largo del tiempo. Entonces, yo intento, desde mi punto de vista, crear un contenido que politice de la forma más rápida posible. Eso es lo que intento. Es como intentar que sea una especie de catalizador a la hora de politizar a ciertos sectores de la población. Y obviamente, pues eso, ahora apelar mucho a las cuestiones climáticas, apelar mucho a las cuestiones laborales, intentar buscar ese hilo conductor que sea común en todas las personas, sobre todo las personas de clase trabajadora, y que pueda hacer que se politicen. Porque yo veo a día de hoy que seguimos con viejas proclamas y viejos discursos de personas que ya llevan muchísimos años en la tumba y que creo que hay que reinventarse, que hay que darle una vuelta a ese discurso porque vemos que no hay gente que se involucra en política, la abstención es brutal y mucha de la gente, por ejemplo, que vota, no sabe muy bien qué vota realmente, ¿no? Porque si tú estás votando en contra de tus propios intereses, tú no estás votando en base a la razón, tú estás votando en base manipulada, como decía San Pedro, ¿no? Entonces, es complicado ver que... y frustrante ver que hay problemas, ver que la crisis climática avanza, ver que Vox crece en el Parlamento, ver que hay mucho chavalerío que va con esa banderita de España en las muñecas y que podrían ser propensos a esos discursos nacionalistas radicales o de extrema derecha, ¿no? Es frustrante porque vemos que los esfuerzos que hacemos desde las abajistas, prefiero utilizar este término de abajista porque, de hecho, llevo 2-3 días utilizándolo más que de izquierdista o de izquierda porque plantea el debate más que de dicotomía, Sí.
de izquierda a derecha, de abajo a arriba. Creo que eso puede también ayudar a la hora de decir, vale, yo estoy en lo de abajo, no estoy en lo de arriba. Eso creo que puede también ayudar y a confundir menos, ¿no? Entonces lo veo complicado, es frustrante, pero bueno, en esa estamos, ¿no? Sí. Antes has hecho mención a que tú hace 10 años pues no estás politizado y bueno, yo creo que eso se puede sentir identificado muchísima gente, porque yo creo que hoy en día nuestra generación y las que vienen después de nosotros parten por defecto de una despolitización. Es decir, la generación de nuestros padres, bueno, mi padre tiene 62, 63 años, su generación estaban politizados por defecto. ¿Eso quiere decir que se habían empapado de libros y de tochos de teoría política? Por supuesto que no. Pero en su curro y en el tiempo que les tocó vivir existía una politización general por defecto. Y sin embargo nosotros, nuestra generación, pues por defecto estábamos despolitizados, que al final es un posicionamiento, porque la abstención, aunque sea abstención por sudar de todo, es un posicionamiento que beneficia al statu quo, sin duda. Pero es un posicionamiento, ¿no? Aunque sea involuntario o inconsciente. Y yo creo que esto, pues, poco a poco quizás está cambiando. Quiero decir, la gente se va politizando. Porque ha llegado, tú antes también hacías mención a apelar al cómo la derecha apela a los sentimientos y a las emociones porque es mucho más fácil llegar. Y la izquierda le cuesta más porque quizás a veces también quiere apelar al raciocinio, ¿no? Pero es difícil ganar votos. Yo creo que algo muy importante, y yo creo que estaremos de acuerdo todos, es que es jodido estar currando 12 horas y llegar a tu casa y tener ganas de leer, ¿no? Es esta vorágine, creo que también comentabas, ¿no? Oye, pues yo estoy cansado, estoy hasta la polla, todos los políticos me parecen iguales, lo que quiero es llegar a mi casa, salir con mi novia, emborracharme, pasármelo bien o comprarme ropa, viajar, lo que sea. Lo último que quiero es tener que leer y escuchar estas gilipolleces porque no determinan mi vida. Y claro, si no existe una vinculación clara entre implicación y consecuencias, pues la peña es difícil convencerla, ¿no? Y además, si a eso sumamos el hecho de que se apela a líderes de opinión, a referentes que están muertos o que ya están súper obsoletos, es difícil. ¿Cómo a un chaval de 15 años le vas a decir, oye, tío, y mira, y por ejemplo, Anguita, desde mi punto de vista, era un crack y es uno de los mejores políticos que ha tenido España. Pero es difícil que un viejo con un lenguaje y hablando de cosas de los años 80 le llegue a un chaval, ¿no? Entonces, esto es, creo que es importante, ¿no? Explicitar que por defecto nuestra generación y los más jóvenes, yo creo que más todavía, parten de un desconocimiento y de un desinterés increíble. Lo guay es que te sude la polla a la política. Y quizás creo que está empezando a cambiar un poco, o esto pienso yo, hacia dónde va el tema, ese ya es otro tema, y yo la verdad que soy un poco pesimista, realista, no lo sé, pero eso se puede cambiar, ¿no? No sé qué opinas tú, no sé si estás de acuerdo que desde el punto de vista desde que parte nuestras generaciones es desde esta despolitización y que esto, por supuesto, beneficia al statu quo y a la derecha, claro. Sí. A ver, yo también soy pesimista, pero bueno, un pesimista más o menos esperanzado, que creo que no nos va a quedar más remedio que organizarlo, si no escuchemos las teorías de pues, Antonio Turiel, en cómo la crisis energética nos va a someter a unas presiones o va a someter al sistema a unas presiones brutales y por extensión las vamos a sufrir también nosotros, y eso va a obligar a la organización forzosa. No se sabe en cuánto tiempo, pero las situaciones que nos esperan en un futuro próximo son bastante delicadas. Entonces, una de las cosas que yo podría decir a las personas que ya estamos politizadas es que deberíamos también recuperar eso que tú decías antes, lo de que, coño, que llevo 10 horas trabajando y lo último que quiero yo ahora es hablar de política, es recuperar también el discurso de la alienación. Es decir, una de las cosas que a mí me lleva a radicalizarme es el tiempo. Es decir, yo decía, ¿cuánto tiempo gasto en mi vida yo o cuánto tiempo voy a gastar durante toda mi vida haciendo un trabajo que detesto? O sea, ese levantarte a las 5 a las 6 de la mañana un día y otro, como un martillo que va golpeando ahí el yunque, eso es dolorosísimo, tío. A mí, yo cada vez que me sentaba en la cama, para mí era una esclavización. O sea, y encima tener que aguantar jefe y tener que dar gracias porque tienes un trabajo. O sea, es que me parece todo surrealista, ¿no? Cuando se apela a la libertad desde sectores de la derecha, la libertad económica, la libertad, pero ¿qué libertad tengo yo
cuando yo voy a trabajar de forma forzosa porque si no lo hago no puedo pagar el alquiler y por lo tanto me desahucian, no puedo llenar la nevera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, libertad en el sistema capitalista no hay. Es que no hay libertad. Cuando uno tiene que hacer un trabajo de mierda todos los días durante toda su vida, eso no se... Cuando no lo quiere hacer, cuando no es algo voluntario, sí, eso no se puede llamar libertad. Y encima infrapagado, infravalorado, maltratado, explotado, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, recuperar un poco también ese discurso de la alienación, del tiempo, que hay mucha gente que está frustrada. Que creo que una de las estadísticas que traté hace unos tiempos decía que el 85% de las personas no está contenta o detesta el trabajo que hace. Eso es una masa de gente brutal. Y yo creo que son estadísticas que se podría tener en cuenta a la hora de rearmar un discurso, un diálogo. Totalmente. Porque apelar también al individualismo no nos va a quedar más remedio dentro de un sistema capitalista. Decir, oye, ¿quieres trabajar menos? Pues mira, nosotros ofrecemos esto, esto y tal. Únete, organízate. No, pero por lo menos intentar plantear también la batalla cultural desde ese aspecto, desde el tiempo. De decir, oye, ¿realmente quieres tirar un tercio de tu vida para enriquecer a otra persona? Plantear un poco ese discurso. Y el otro, desde el aspecto climático. Es decir, oye, que de aquí a unos años va a pasar esto, que de aquí a unos años tal. El problema es que, como bien dices, una persona que se pega 10 horas currando y después llega a la casa y dice, a mí déjame de crisis climática, ¿sabes? Déjate de rollo. Claro. Entonces, es complicado llegar a la gente, pero no queda más remedio que intentar reinventar un poco los discursos. Por ejemplo, claro, discursos como el de Julián Guita están anticuados, están ya anticuados. El problema es que la gente ya no cree en la política parlamentaria en general. Y también deberíamos ofrecer a la gente, por lo menos desde mi punto de vista, que el hecho de participar en algo, en un movimiento ecologista, una asociación vecinal, tal, eso también te da un sentido de vida, ¿sabes? El hecho de, oye, pues voy a reunir, vamos a hacer esto, nos estamos organizando. Es política también. Eso es política también. O sea, que tu vida no sea ver de forma continuada una serie detrás de otra, una serie detrás de otra, planificar los viajes que vas a hacer durante todo el año, ir a la playa, sacar una fotito de la cerveza en la playa. Esa no puede ser tu vida, porque es todo totalmente superficial. Cuando hablas con esa persona de un tema un poco más profundo, se aburre. No sabe qué va a decirte. Esa persona lo que quiere decir, pues yo estuve en Bangkok, y yo estuve en Nueva York, y yo estuve en no sé dónde, y es como acumular, ¿no? Acumular viajes a ver quién es el que ha viajado más. Pues yo estuve en la Luna, pues yo voy a Marte, ¿sabes? A ver quién llega más, a ver quién es el que hace más fotos y a ver quién es el que consume este tipo de realidades. Están todos atrapados por esa red consumista y es muy complicado sacar a la gente de ahí. Sí. A mí me parece muy, muy interesante lo que comentas de los discursos, de intentar construir discursos capaces de interpelar pues a estas nuevas generaciones y también al mileniado. Y justamente, a propósito de esta idea, hablabas, ¿no?, de cambiar el eje, pasar de izquierda y derecha a los de arriba y los de abajo, como un concepto capaz de intentar aglutinar a esa masa de gente que puede estar despolitizada, pero que además el término puede tener potencia para interpelarles, ¿no? Hicimos un podcast hace bastante tiempo sobre el concepto de precariado, ¿no? Y reflexionábamos si este concepto tendría la capacidad de poder interpelar al menos a nuestra generación. Y la reflexión que sacábamos es que el concepto puede tener potencia si sale del marco laboral, es decir, si entendemos la precariedad no solo como un vínculo ligado al mundo del trabajo asalariado, sino también a nuestra cotidianidad, ¿no? El hecho, y lo venimos hablando, ¿no?, de cómo están las instituciones degradadas, cómo es esta clase política, cómo es esta democracia en la que vivimos. Si entendemos que hay vestigios de precariedad, pues eso también nos puede conducir a repensarnos y también a interpelarnos, a conectarnos, a intentar establecer lazos para construir algo a posteriori. La pregunta que te quiero lanzar
hace referencia a la exposición que tú tienes como líder de opinión, como personaje público. En Internet ha habido personajes de otras ideologías que pues han reaccionado a algún vídeo tuyo y demás. Entonces la pregunta que te quiero lanzar es esta, ¿no? ¿Cómo tú vives esta exposición? ¿Cómo la experimentas, la vivencias? Si para ti es una responsabilidad, si es una carga. Y también, a propósito de esto, pues preguntarte, aunque bueno, ya has estado dando pinceladas, ¿no? De que la batalla cultural la estamos perdiendo y demás, pero la cuestión que te quiero lanzar, para ser más concreto, es esta fuerza que tiene la derecha o postulados liberales, conservadores, con sus líderes de opinión, también más o menos de nuestra generación, si tienen, si realmente tienen la fuerza que se presupone, si realmente pues tienen la capacidad para poder pues esto, ¿no? Establecer esos mecanismos que hagan que estén realmente ganando la batalla cultural. No sé, ¿cómo valoras, ¿no? Por un lado la exposición y por otro la fuerza de estos líderes de opinión de derechas, estos youtubers, tiktokers, instagramers y su repercusión, ¿no? A ver, sí, desde aquellos creadores de contenido que defienden el discurso de los de arriba, sí que me han hecho algún que otro vídeo, respuesta. Yo intento no responder a esta gente, no merece. Esa es mi forma de hacer la estrategia, luchar contra esta gente, porque lo primero que te dicen es, venga, vente a mi canal y debatamos, rollo, a ver quién es más macho, ¿no? A ver quién es el que... Pero yo no me voy a sentar en la mesa con un fascista a hablar, así, de entrada. Y menos con gente que suelta discursos antifeministas, racistas y todos los istas que ya conocemos, ¿no? Sí que es cierto que dentro de todo el abanico ideológico que hay en las redes, hay personas que, aunque tienen un discurso más conservador, sí que son más respetuosas, sí que están un poco más por el tema de los derechos humanos y tal, y que sí que estaría dispuesta o no a, pues, a mantener ciertas charlas, dependiendo. A ver, la exposición a la que yo estoy sometido no tiene nada que ver a la que puede estar sometida una mujer, que hace lo que yo hago. O sea, compañera, la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a creación de contenido es brutal. Porque a nosotros a lo que se nos apela es un poco al desafío físico, ¿no? Alguna amenaza que te llega, mensaje, a ver si te va por la calle, cositas así, ¿no? O insultos, pero bueno, de momento ahí queda. Seguramente otros compañeros han sufrido una exposición mucho más fuerte, como mi compañero Cuello Largo y demás. Pero las mujeres, o sea, se triplica esa cantidad de odio que le tiran, o personas no binarias, porque ya no solo pasan al desafío físico, sino pasan al acoso, a mandar fotos pues de su polla, de sus genitales, de tal, a apelar a la violencia sexual. O sea, es brutal. Es brutal y es terrorífico. O sea, que lo que yo pueda sufrir por parte de esta gente no tiene nada que ver con lo que puedan sufrir otras compañeras o compañeros, ¿no? O sea, nada que ver. Eso por un lado, en cuanto a la exposición, y sí que es cierto que tienes responsabilidad cuando ves que el canal está yendo bien, que, como bien decía antes, pues empieza a crear un poco de comunidad, y además empiezas a conocerles porque te empiezan a comentar, tal, interactúas con ellos, entonces ya empiezas a estrechar lazos y demás. Esa parte está muy bien, ¿no? Pero en cuanto a exposición, eso, sé que uno tiene responsabilidad en el mensaje que lanza a medida que va creciendo. O sea, yo muchas veces pues lanzo un mensaje e intento ser un poco, a veces soy impulsivo y digo, hostia, tenía que haber pensado bien qué es lo que estaba diciendo, haber matizado un poco el mensaje y tal, ¿no? Sí, la segunda cuestión te la comentaba, ¿no? Si consideras que son estos líderes de opinión de los de arriba que tú has comentado, si tienen realmente esa fuerza, ¿no? Esa magnitud para hacer que
la batalla cultural la estén ganando ellos. Y te pregunto esto porque a mí me da la sensación de que tienen la capacidad de constantemente, de forma diaria, crear mucho contenido, ¿no? Aunque este contenido sea en muchos casos banal y estúpido, que tú accedes al vídeo y realmente no te genera un valor intelectual o un bagaje no te reportan, ¿no? A lanzarte a la militancia, sino simplemente muchas veces son, pues eso, ¿no? Consumirlo y ya está. Sí, sin más, ¿no? Hacer por hacer, ¿no? Pero me da la sensación de que tienen la capacidad, algunos de ellos, de producir mucho y producir muy rápido, ¿no? Por eso te lo preguntaba, ¿cómo lo valoras y cómo lo ves esto? Hace poquito nos reunimos varias compañeras y compañeros de creadores de contenido en general, y hablábamos, y yo propuse 2 términos para esto que tú estás diciendo, que parecerá algo banal, pero que más o menos recalca bien la idea, que se llamaba fast tube, slow tube. Es decir, el fast tube es la capacidad del creador de contenido de hacer material de forma muy rápida durante incluso más de un vídeo diario, ¿no? Eso es... Y después está slow tube, que la mayoría de la gente de izquierda somos de esos porque somos muy pesados, somos muy filosóficos, queremos hacer el contenido perfecto y tiene que quedar algún tipo de reflexión al final y nos olvidamos de entretener. O sea, nos olvidamos de hacer el contenido atractivo y le damos muchísimas vueltas o hablamos de... Que está muy bien, yo creo que tiene que haber un poco de todo. Pero ellos, en el plano fast tube, si lo ponemos en términos bélicos, su trinchera de fast tube es brutal, es bestial. O sea, están todos ahí, y masacran y disparan muchísimo y claro, acaban tocando muchísimas personas. Nosotros no, nosotros somos más rollo, ¿qué te digo?, francotiradores. Y nos preparamos el tiro y escondidos y tal, y hay que salir un poco a cavar una trinchera nosotros también desde el fast tube, creadores de contenido y hacer directos y tal, con la diferencia de mantener un discurso en defensa de los derechos humanos, en defensa de la diversidad, en defensa de la justicia social, en defensa de la justicia climática. Sí que se puede hacer. O sea, yo de hecho cambié mi estrategia hará unos 2 meses y medio y el cambio fue brutal. O sea, hay un crecimiento en el canal brutal. Intento hacer contenido todos los días. Busco una noticia y ahí pues me pongo a comentarla sin preparar mi guión y sin nada. O sea, algo que me grabo o lo voy modificando aquí y allá y que después la edición tampoco me pese mucho, ¿no? Tampoco es cuestión de autoexplotarnos y tal, ¿no? Pero faltan personas que estén en esa trinchera del fast tube, que generen mucha capacidad de contenido con la que abrumar a estos creadores de contenido que defienden a los de arriba, porque lo que ellos hacen básicamente es parasitar nuestro contenido y generan odio en torno a él, ¿no? Es así como ellos monetizan el contenido. Ellos monetizan odio, lo que se trata es que nosotros seamos capaces de monetizar el amor. Así, literal. O sea, defender estos discursos de un modo que también seamos capaces de entretener, pero al mismo tiempo politizando a la gente hacia un entorno mucho más respetuoso con la naturaleza y con nosotras mismas, ¿sabes? Claro, yo creo que uno de los problemas esenciales para esto que dices, y creo que es una de las razones por las que no pasa o porque la derecha triunfa más en YouTube, más allá de algoritmos, es porque todo, o la sociedad occidental al menos, parte de postulados liberales. Es decir, lo liberal es lo hegemónico. Y como consecuencia me van a traer más vídeos de la derecha o conservadores, aunque sea de manera inconsciente, y lo van a petar más, lo tienen más fácil, por decirlo así. Y luego, aparte ya, el tema de la producción. También, como ahora ya se tira mucho de Twitch, formato, y luego los resuben, o muchos al menos de los generadores de contenido lo hacen así, luego hacen cortes y lo suben a YouTube. Claro, el contenido de Twitch, oye, pues es más improvisado, no es necesariamente malo. Y creo que tampoco es malo necesariamente apelar a las emociones, porque la forma muchas veces determina el contenido, ¿no? Si tú haces un contenido increíblemente riguroso, pero es jodidamente aburrido o inaccesible, pues ¿qué quieres que te diga? Es que te van a escuchar 4 matados
y aparte Claro. esos matados ya lo saben, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Y entonces la clave sería una combinación, pero es difícil, ¿no? Nosotros, hablando de Dos Pecaris concretamente, a nosotros es que nos cuesta tener interés en hablar constantemente de lo que se supone que es actualidad. Pues este es otro tema, ¿no? La sobreinformación, cómo esto nos lleva a no poder informarnos realmente de casi nada porque es jodido. Cada día sale una cosa, otra cosa, hasta qué punto son relevantes en el día a día de una persona que tiene que levantarse para ir a currar, pagar el alquiler, etcétera, hasta qué punto es relevante todo lo que sale cada día. Y esa persona tampoco se informa de manera directa, sino que se lo cuentan o lo ve un momento en la tele, que la tele ya tiene telita, bueno, es otro tema. El caso, yo creo que parten de aquí, ¿no? Esa ventaja que cuenta la derecha en plataformas como YouTube o como Twitch o en general, ¿no? Plataformas que llegan al mileniado. Parten con la ventaja de que el sistema, digamos, hegemónico es el liberal y es el conservador y como consecuencia, pues oye, ya está, el que viene a cambiarlo lo tiene más jodido porque tiene que luchar contra todo lo que ya se da por hecho.